Esto es El Mundo del Arte con Carmen Corbera, el podcast que te acerca al mundo del arte de la mano de expertos del sector. Hoy me acompaña Carla Tarruella, jefa de contenidos de las exposiciones de arte de la Fundació La Caixa, para hablar de la labor que llevan a cabo desde la Fundación y los centros culturales CaixaForum, que actualmente están en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida. Hola Carla, bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que es un podcast que tenía muchas ganas de hacer porque, bueno, la Fundació La Caixa, ¿no? en Barcelona, pero en España en general, hacéis una labor increíble con los CaixaForums y mucho más que hablaremos en la conversación, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y quería empezar situando un poco, ¿no? a nuestros oyentes, si nos pudiese explicar brevemente cuál es la misión de la Fundació La Caixa en el ámbito de la cultura. Sí, yo creo que es importante hacer un poco de contexto, sobre todo de contexto histórico de la Fundación, porque no se puede entender la Fundación de hoy sin entender de dónde viene. Y la Fundación se fundó en 1904, o sea que es una fundación centenaria, ¿no? Más de 120 años de historia, y desde el principio ya tuvo una vocación cultural, porque su misión, como la de hoy, no era mejorar la vida de las personas. Y esta vocación cultural desde más o menos la década de los años 20, empezó con un proyecto que estaba enfocado a las bibliotecas, ¿no? un proyecto de bibliotecas que se desarrolló por todo el país. A mediados de los años 50 empezó a desarrollar también un proyecto de cultura más amplio. Se consolidó, por ejemplo, el programa de música, que es un programa que todavía hoy existe y que ha sido uno de los programas importantes de la Fundación, pero igual el momento fundamental del giro cultural, digamos, de la Fundación es en los años 80, con dos iniciativas muy importantes. Una es la fundación del Museo de la Ciencia, hoy Cosmocaixa, ¿no? Antes Museo de la Ciencia, hoy conocido también como Cosmocaixa, y también la colección de arte contemporáneo, que tampoco se puede entender el proyecto de cultura de la Fundación sin la colección de arte contemporáneo, que empezó en los años 80 y que es hoy todavía una de las colecciones más importantes del país, con artistas nacionales, internacionales de primer nivel, y que sigue viva con adquisición de compra todos los años. Este fue como el momento en el que la Fundación se enfoca a la cultura, y luego hay otro momento de giro importante, que es en el año 2002, cuando se funda CaixaForum Barcelona, que recoge la trayectoria que ya existía expositiva, que venía de Palau Macaya, también de la Sala Serrano de Madrid, ¿no? Eran proyectos expositivos de la Fundación que culminaron con la creación de CaixaForum Barcelona en el 2002 y después con la apertura de Madrid, como decías, ¿no? Enumerabas ahora las diferentes ciudades. Madrid en el 2008, y de ahí todos los centros que se han ido abriendo hasta el último que se inauguró en 2022, que fue Valencia, y el futuro, que todavía estamos en construcción, que es CaixaForum Málaga, que está previsto para los próximos años. Y también la apertura de un nuevo centro, que en este caso es un centro digital, que es CaixaForum Plus. CaixaForum Plus es la plataforma de contenidos audiovisuales que continúa esta labor de difusión cultural a través de nuestros medios, ¿no? Y diría que la misión se mantiene como al principio de la creación de la Fundación, y que de hecho se ha reafirmado hay un nuevo plan estratégico de la Fundación que salió el año pasado y que habla precisamente de que la misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, y sobre todo de aquellas que más lo necesitan, ¿no? ¿Y qué significa ser la jefa de contenidos de las exposiciones? Pues mira, mi trabajo y el de todo mi equipo, porque es un equipo amplio, consiste en programar y planificar el programa de exposiciones que habrá en los distintos CaixaForums que hay en todo el país, ¿no? No solo el de Barcelona, que es donde estamos situados nosotros, donde tenemos las oficinas, sino la programación de las exposiciones de todos los centros. Y esto, la programación y después el desarrollo y la producción, claro, de estas exposiciones hasta el día que se inauguran.
Y esto nos ha llevado, el hecho de tener una red de centros que es amplia y que programamos para todos estos centros, nos ha llevado a tener un modelo de exposiciones que itineran, ¿no? y que se producen una vez, que a veces itineran a 2 sitios distintos, pero a veces itineran a 4 y a veces itineran a 9, a todos ellos, ¿no? Incluso alguna vez se han ido fuera de nuestras salas. Vale, claro, yo cuando me preparaba la conversación pensaba, ¿cómo, no? Si ya programar para un centro ya es una locura, ¿no? ¿Cómo programas en estos 9 centros y a cuántos años vista, ¿no? Y luego también me interesaba cómo veis qué exposición funciona en un centro y no en otro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se programa en Barcelona también lo puedes ver en Sevilla y en Tarragona o no. Pues mira, bueno, empezando por el principio, sí. ¿No? Cómo programamos para tantos centros a la vez. Tenemos un modelo de programación que es híbrido, ¿no? Que combina exposiciones de producción propia, que producimos muchas desde el equipo de contenidos de la Fundación, tanto de arte como de ciencia, porque hay un equipo de exposiciones de ciencia también. Exposiciones de producción propia, después trabajamos en coproducciones también con otros museos, en los que lo que consiste esto es en unir fuerzas y recursos, ¿no? y capacidades de 2 museos o centros culturales, centros de arte, para poder producir una exposición que de otra forma sería muy difícil de producir una institución sola. Entonces nos unimos con otra institución, por ejemplo, una exposición que ahora mismo se puede ver en Madrid, que es Desenfocado, es una coproducción que hemos hecho con el Museo de l'Orangerie de París y que se podrá ver, se ha visto en Madrid, se podrá ver ahora próximamente en Barcelona, creo que inauguramos el 20 de mayo. Y esta exposición pues la hemos concebido desde el principio como un trabajo a 2, ¿no? de instituciones. Y luego hay una tercera vía de producción, que es las alianzas que tenemos con museos. Tenemos un proyecto de alianzas tanto a nivel nacional como internacional con diferentes museos, como por ejemplo el British Museum, el Centro Pompidou de París, con el Museo del Prado en Madrid, y con ellos tenemos unas alianzas que son a largo plazo y que nos permiten poder trabajar a partir de sus colecciones para poder tener exposiciones que puedan viajar. Entonces, este modelo híbrido, ¿no? de 3 formas diferentes de producir nos permite que produzcamos exposiciones una vez y que puedan viajar a distintos centros y combinar diferentes tipos de exposición, tanto a nivel de temáticas, porque cada uno de los museos con los que trabajamos tienen enfoques diferentes, como a nivel de tipología de obras, y también el hecho de poder trabajar con los equipos curatoriales de estos museos cuando tenemos alianzas. Nos permite también pues, acceder a un conocimiento que no lo tenemos de forma interna, porque sí que trabajamos siempre yendo a buscar el asesoramiento de contenidos, digamos, también en colaboración con externos. Yo la verdad es que una de las exposiciones que me encantó ver fue la de retratos del 19, ¿sí? En colaboración con el Prado, porque pensé, qué suerte, me están trayendo el Prado a Barcelona, ¿no? Y creo que estas colaboraciones que hacéis con estas grandes instituciones, ¿no? Como el British Museum o el Pompidou, que es, pues eso, si tú no puedes ir, te lo traemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿ya se dijo, vale, esta exposición va a estar en todos los CaixaForum, o vosotros también tenéis como margen de maniobra de decir, pues ha triunfado, vamos a moverla, o no? O sea, ¿es muy rígido el calendario o se puede ir moviendo? A ver, el calendario necesitamos, yo no le llamaría rígido, pero le llamaría comprometido, más que rígido. O sea, necesitamos un cierto compromiso desde programación, ¿no? De poder programar a un tiempo vista para que toda la programación de exposición sea posible, porque mira, yo te he traído y me alegro de que lo puedas ver, pues un ejemplo de lo que es nuestro calendario de exposiciones, ¿no? Entonces, hay muchas exposiciones que están conviviendo, que cuando una exposición se desprograma significa que hay un efecto dominó en otras exposiciones. Por eso te diría que no es un tema de rigidez, para mí es un tema de poder comprometer el contenido, la programación, que es seguramente a 2-3 años vista. Vale. Entonces, cuando trabajamos con el Prado, pues, en su misión también tiene el hecho de poder
itinerar o llevar las colecciones nacionales a diferentes lugares que no sea Madrid. Y entonces ahí sí que la Fundación La Caixa y el Prado han encontrado es un lugar de encuentro entre las dos instituciones que permite cumplir ambas misiones, ¿no? La del Prado de llevar las obras a otras ciudades y la nuestra también de hacer accesible a un público amplio unos contenidos que quizá de otra forma pues tendrías que ir a Madrid a verlos. Entonces, cuando trabajamos con ellos, lo que hacemos es buscar diferentes tipos de exposiciones que permitan viajar más o menos, ¿no? Porque las exposiciones se pueden itinerar más o menos en función de cuestiones, por ejemplo, de conservación de las obras, ¿no? Pues exposiciones de fotografía son más difíciles de itinerar, porque la fotografía no se puede exponer durante mucho tiempo, pues exposiciones de arqueología sí se pueden itinerar más, y algunas exposiciones con el Prado que hacemos con obras que están en la colección permanente, pues es verdad que no podemos tenerlas fuera de la colección permanente mucho tiempo, y entonces pues la exposición, tuvimos el año pasado en Barcelona la exposición de Rubens, era una exposición única, una oportunidad única de ver Rubens fuera del Prado. Esa exposición solo se puede ver en Barcelona, no pueden estar tanto tiempo fuera del museo, pero en cambio ahora con el Prado hemos preparado una exposición sobre la botánica en el arte. Ganas de verla. Se inauguró en CaixaForum Girona hace 2 semanas o 3, y que de hecho la hemos inaugurado en Girona coincidiendo con Temps de Flors, que será en Girona dentro de poco. Y esta exposición ya desde el principio hemos trabajado codo con codo con el Prado para definir qué listado de obras formarían parte de esta exposición para que pueda viajar, y en este caso sí viajará a varios CaixaForums, creo que son 6 CaixaForums donde irá esta exposición, y entonces estará con nosotros durante un tiempo, pero ya seleccionamos qué piezas pueden estar viajando más tiempo. Y en el caso de la exposición que comentabas de Madrid, la de Desenfocados, ¿sois vosotros los que os acercáis a... ¿Has dicho que era el Pompidou? No, en este caso era el Museo de l'Orangerie. ¿Sois vosotros los que os acercáis? O sea, también dentro de tu trabajo está él, entiendo, como pensar, ¿no? En, vale, ¿a quién nos podemos acercar o qué nos interesa programar? Sí, totalmente. Esto forma parte de mi trabajo, el pensar qué contenidos vamos a programar para las temporadas siguientes de CaixaForum. En el caso de Desenfocado en concreto, fue el Museo de l'Orangerie quien se acercó a nosotros para proponernos este proyecto que ellos estaban trabajando de futuro. Era un proyecto que comisariaba la directora del Museo de l'Orangerie, Claire Bernardi, y que estaban buscando una institución con quien coproducir esta exposición. Para nosotros, todo lo que sean exposiciones de arte que estén hablando también de desafíos contemporáneos, de otras formas de mirar, de aprender a mirar desde otro lugar. La exposición de Desenfocado nos permitía todo esto. Es una exposición además que nos permitía hablar de cuestiones como la accesibilidad, ¿no? Que es algo muy, muy importante en nuestros programas ahora mismo, y que será muy importante cada vez más en el futuro inmediato y en el futuro lejano, porque es una exposición que precisamente habla de mirar diferente, ¿no? y de mirar desde otro lugar, y el ponernos en la piel o en los ojos de otra persona, de otra especie, ¿no? Esto es con lo que creíamos que enlazaba mucho, ¿no? el interés que tiene nuestro público y la posibilidad de coproducir esta exposición con el Museo de l'Orangerie, pues era una buena oportunidad. Es que justo te quería preguntar si tú crees que se puede definir como una línea curatorial de los CaixaForum, ¿no? Pero creo que quizás me lo has respondido ahora, ¿no? Porque quizás alguien que nos está escuchando piensa, una exposición ahora de Matisse, o una de arqueología, o una de foto, ¿no? ¿Qué une a todas ellas? Esto precisamente es una de las señas de identidad de CaixaForum, diría, ¿no? Que es esta heterogeneidad de los contenidos, que programamos exposiciones de arte, de humanidades, ¿no? Porque no solo son exposiciones de arte, también hacemos exposiciones de historia, de cine, de sociedad, de arqueología, de arte, humanidades y de ciencia.
Y, o sea, que esta heterogeneidad forma parte del ADN de la Fundación, pero lo que diría que nos identifica más es el trabajar exposiciones con rigor, ¿no? Siempre trabajando de la mano, ¿no? Como te decía antes, siempre vamos a trabajar de la mano de los mejores especialistas en cada uno de los temas, y sean museos, sean especialistas independientes. Siempre vamos a buscar, ¿no? quién será nuestro mejor acompañante para cada una de las exposiciones. Y lo que nos identifica es que trabajamos con ese rigor, pero sobre todo con una vocación divulgativa y de accesibilidad, ¿no? La divulgación de la cultura y de la ciencia ha sido algo muy característico de las exposiciones de Fundación La Caixa desde siempre. Total. Además, en los últimos años estamos dando un paso más en accesibilidad, ¿no? Porque trabajábamos en accesibilidad, digamos, intelectual, o en accesibilidad, o sea, hacer posible que sea hacer accesible todos los contenidos a todo tipo de públicos con diferentes capas de lectura, ¿no? Niveles de lectura, para poder ofrecer contenidos a un público más especializado, pero a la vez también a un público quizá menos especializado, pero igualmente interesado. Total. En los contenidos, pero ahora también estamos trabajando mucho más en accesibilidad, pues, física, sensorial, cognitiva. Esto es nuestro reto de futuro, porque es algo que realmente la sociedad necesita cada vez más, y nosotros creo que como Fundación La Caixa tenemos que estar allí, ¿no? Dando respuesta a esto. Sí. Y luego, ¿crees que todas las ciudades necesitan un CaixaForum? Porque, ¿no? O quizás reformular la pregunta, ¿por qué abrir un CaixaForum en Málaga o, ¿no?, en Sevilla? ¿Qué identificáis en las ciudades para decir, vale, aquí el CaixaForum tiene sentido? Mira, la presencia de CaixaForum está marcada en Cataluña, ¿no? Porque es la única comunidad autónoma donde hay CaixaForum en todas las capitales de provincia, y tiene que ver, por supuesto, con la presencia histórica de la Caixa en Cataluña, también en Baleares, Palma, pero después CaixaForums están ubicados en las ciudades que tienen más habitantes, ¿no? O sea, CaixaForum en Madrid, luego Valencia, luego Sevilla, Zaragoza, y Málaga es la siguiente ciudad con más habitantes del país. Pero lo que es más importante es que no es tanto por qué abrir un CaixaForum en una ciudad, es cómo convivimos cuando inauguramos un CaixaForum en una ciudad. Y, por ejemplo, Málaga es un buenísimo ejemplo, ¿no? Málaga es una ciudad que precisamente ha apostado por esta presencia de la cultura, y CaixaForum Málaga tendrá que ver también cómo combina, ¿no? Cómo se complementa, que para nosotros esto es una vía muy importante a la hora de programar, tener en cuenta el contexto, y esto es algo que trabajamos muy de cerca con los centros, con los equipos que están en el terreno, para conocer qué es lo que aporta. No es tanto que necesita la ciudad, sino que no tiene, ¿no? Porque todas las ciudades tienen una oferta cultural ya definida, y nosotros tenemos que complementar esta oferta. Por ejemplo, el nacimiento del programa de cine, de arquitectura, de diseño, todo esto nació en 2008 con CaixaForum Madrid. ¿Por qué? Precisamente porque CaixaForum Madrid está en el Paseo del Prado, rodeado de el Reina Sofía, el Thyssen, el Prado. Entonces, ¿qué aporta CaixaForum a ese contexto tan rico? Pues realmente se inauguró una nueva línea de exposiciones, que de hecho en 2019 también creció con exposiciones de ciencia. Son exposiciones que funcionan muy bien, las exposiciones de ciencia que normalmente se inauguran en Cosmocaixa, pero luego viajan también a los centros CaixaForum, y es algo que, por ejemplo, hemos detectado, ¿no? Que con la evaluación de los proyectos lo que vemos es que las exposiciones de ciencia funcionan muy bien, tienen muy buena acogida con un público local, porque nosotros fundamentalmente nos dirigimos a un público local, no a un público turista. Entonces, como la ciencia tiene esta buena acogida en ciudades quizá más pequeñas, que no tienen museos de ciencia, o que la oferta de exposiciones científicas es más reducida, entonces CaixaForum cumple esa misión. O sea, que sería más, cuando llegamos a una ciudad, cómo pensamos esa programación que vaya en línea de lo que estamos programando, y que a la vez encaje con el contexto y no se solape, porque esa no es la función de los centros. Convivir, ¿no? Convivir y complementar. Sí, porque entonces entiendo que hay como un equipo central, ¿no? Y que luego están los centros.
en los Caixa Forums, por ejemplo, también hay una directora de cada centro y ellos tienen algo de margen pues mira, vemos que está funcionando esto, esta actividad o esta exposición no ha calado tanto en el público, ¿no? O sea, hay como estas... Totalmente, sí. o sea, la información tiene que ser de ida y vuelta porque nosotros no podemos saber cómo funciona una exposición en un centro si no es con los ojos de las personas que están trabajando en este centro. Como decías, el equipo de contenidos y de producción de exposiciones, igual que el equipo de contenidos de actividades o de producción audiovisual, de proyectos digitales, ¿no? De Caixa Forum Plus, estamos todos en Barcelona y desde las oficinas de Barcelona es desde donde sale el contenido de la programación que habrá en los Caixa Forums, que no solo son exposiciones, sino que son centros vivos donde hay conferencias, actividades, talleres, ¿no? Proyectos educativos. También tenía una duda, y quizás las personas que nos están escuchando también la tienen, son centros culturales, ¿no? ¿Qué diferencia hay de un centro cultural a un museo? Porque vosotros sí que tenéis una colección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia realmente del museo es que expone su colección, ¿no? De forma permanente o de forma, aunque se vayan haciendo diferentes exposiciones sobre la colección, pero conserva y difunde la colección. La misión de los centros Caixa Forum no es la de difundir la colección de arte contemporáneo de la Caixa, que también lo hace porque dentro de nuestra programación siempre programamos alguna exposición que tenga que ver. De hecho, el programa de arte contemporáneo de Caixa Forum está, si no 100%, pero 90% basado en exposiciones de la colección, porque es la forma que tenemos de dar visibilidad a la colección y porque es una colección importantísima que queremos mostrar al público de diferentes ciudades. Pero esta sería la diferencia, ¿no? Que no es un museo que tiene su colección en exposición permanente, sino que son centros culturales vivos, ¿no? Que lo que tienen es un programa que va variando y que cada año cambia. Y luego yo creo que también es el tema de la accesibilidad en cuanto a precio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, algo que me gusta mucho del Caixa Forum es que si eres de la Caixa, pues es gratis, o las conferencias son unos precios muy reducidos, que creo que esto también, ¿no? Hace que ir al Caixa Forum sea algo más como de tu día a día, ¿no? De que no sea como solo algo puntual. Y lo que has dicho de que la misión es ir hacia los locales, ¿lo tenéis medido? O sea, realmente los visitantes son gente de la ciudad. Un 85% es visitante local. Con otros Ahora te museos, digo en general, hay ciudades que sube, baja, y pero supongo que depende de la exposición, si es como una super exposición. Exacto, pero sí tenemos medido que primero que el público mayoritario con diferencia es público local, nacional, digamos. Y también tenemos medido que hay mucha repetición de visitantes, o sea que a veces han habido pues 500.000 visitantes, pero que muchos de estos son el mismo visitante que ha repetido, ¿no? Y que eso a veces dices, pues no, igual han venido menos visitantes, ¿no? Pero es que esto todavía tiene más valor, ¿no? Que sea un visitante que, teniendo en cuenta que no siempre habrá exposiciones de arte o siempre exposiciones de arqueología o siempre de ciencia, igualmente va a Caixa Forum porque sabe que hay un tipo de exposiciones que quiere ver, ¿no? Y luego el vínculo con escuelas es importantísimo. Y eso se hace conectando con el tejido local, que es parte de... Bueno, y lo que dices tú de que voy igualmente, aunque quizás no es esa exposición que me interesa mucho, pero voy porque quizás descubro algo, ¿no? Y ya lo tengo en como mi rutina, ¿no? Y antes hablábamos de esto de la programación, ¿no? Que programáis a 2-3 años vista. ¿Hay algunos temas que tú identifiques como... ¿no? ¿Programáis en base a temas, en base a, vale, este artista no se ha visto en Barcelona? ¿No? No sé, me interesaba un poco como cuál es el flujo de pensamiento a la hora de también pensando con tanta antelación, ¿no? Pues sí, lo que intentamos hacer es, a nivel de temáticas, es intentar equilibrar las temporadas, ¿no? Es decir,
intentamos pensar en una misma temporada en un centro que convivan exposiciones de temáticas diversas, de envergadura distinta también, ¿no? Pues como decía antes, tenemos exposiciones de producción propia, tenemos exposiciones de coproducción, hay algunas que son más ambiciosas a nivel de producción, hay algunas que quizá no son tan ambiciosas, entonces, bueno, equilibrar a nivel de tipología de producciones, de temáticas es lo más importante, ¿no? A nivel de centro, que no podemos tener una temporada en que en CaixaForum solo puedas ver exposiciones de arte moderno, ¿no? o de arte clásico. Equilibrar las temporadas es muy importante, precisamente porque ese es uno de nuestros sellos, y como decía, sí, programamos con mucha antelación. Por la necesidad de este programa enorme, ¿no? Inauguramos entre 35 y 40 exposiciones diferentes cada año, bueno, no diferentes, exposiciones en cada año, porque puede ser que una itinere a diferentes centros, igual cada año se estrenan alrededor de unas 8 exposiciones nuevas, pero se abren 35, o sea, hay 35 montajes y desmontajes, 35 inauguraciones. Estaba pensando en eso, en que también tienes que tener un equipo como muy técnico, ¿no? Mucho de coordinación, de montajes, de diseño de las exposiciones. ¿Todo esto es in-house o también lo externalizáis, como pues trabajar con un comisario, por ejemplo? Tenemos equipo interno de contenidos que trabajan codo con codo con los comisarios, o también asesores, porque esto es muy importante. Nosotros en los últimos años estamos también virando un poco en la idea de trabajar más con asesores de contenido o asesores científicos que con la idea de un comisariado único, con una única mirada. Estamos trabajando mucho con proyectos corales, y entonces con la idea de que los diferentes especialistas en diferentes temas pueden trabajar aportando el rigor científico, el rigor de conocimiento del tema que vamos a tratar, pero nuestros equipos de contenido son quienes hacen como un poco la dirección del proyecto. Y esto es muy importante porque sí que el conocimiento lo vamos a buscar afuera, porque realmente nuestro equipo no puede saber de todos los temas que trabajamos, y por eso vamos a buscar aliados fuera, pero la dirección de contenido sí se hace desde el proyecto, desde el equipo interno. El equipo de producción también es interno. Tenemos un equipo de producción que supervisa todo hace el seguimiento de todos estos proyectos, de todos los montajes, desmontajes, de los diseños. El diseño sí que lo encargamos fuera. El diseño trabajamos con profesionales externos, tenemos una red de colaboradores bastante habituales, ¿no? con quien trabajamos y con quien trabajamos con mucha confianza, y esto lo externalizamos de la misma forma que externalizamos, pues, por ejemplo, el diseño gráfico, o externalizamos el servicio de traducciones, pero trabajamos con un equipo que es como prácticamente familia, ¿no? Porque son personas con las que hemos ido creciendo, profesionales con los que hemos ido creciendo, y que nos conocen perfectamente, a quien conocemos perfectamente y a quien sabemos qué tipo de proyectos podemos encargarles, les encajan mejor que otros. Claro, yo creo que tiene sentido externalizar ciertas cosas, por ejemplo, lo del diseño, ¿no? También pues esta exposición encaja más con este estilo de diseñador, o con este arquitecto que nos va a hacer el montaje de la exposición. Si alguien nos está escuchando y piensa, guay, yo quiero trabajar aquí, ¿qué dirías cuáles son las cualidades que alguien tiene que tener, ¿no? Para poder trabajar en tu departamento, bueno, en el departamento de exposiciones? Bueno, yo creo que lo primero es que creer en el poder de las exposiciones como un medio de comunicación, ¿no? O sea, creer que las exposiciones son capaces de contar historias, de despertar miradas, ¿no? De despertar, de fomentar el pensamiento crítico. Esto es fundamental, ¿no? Las exposiciones al final lo que hacen es mostrarte un contenido para hacerte pensar en algo, ¿no? No se pretende, o al menos nosotros en nuestras exposiciones no pretendemos dar respuestas definitivas, pretendemos despertar curiosidad y dar herramientas también para aprender y que te lleven a pensar otras cosas, ¿no? No es la idea de una enseñanza unidireccional, sino que es dar herramientas para que las personas que nos visiten puedan aportar desde ese punto de vista, porque eso también es muy importante, ¿no? Que sean exposiciones participativas en las que el visitante pueda hablar, pueda participar. Pero volviendo a las cualidades de una persona que trabaje, pues creer en este lenguaje
como un lenguaje poderoso, también en la capacidad de unir diferentes profesionales con diferentes conocimientos para construir un relato compartido, ¿no? Pues lo que decía antes, si hay un comisariado o un equipo de asesores que aportan miradas distintas, un equipo de diseño, pero también todos los equipos internos de la Fundación, que son fundamentales, ¿no? Equipos de comunicación, todo el equipo de programas públicos, ¿no? Actividades para adultos, actividades para educativas, para familias, proyectos audiovisuales, o sea, ser capaz de trabajar en equipo, de formar equipos que hagan sumar a los proyectos y ser muy positivo, la verdad que yo creo que... Y organizado, ¿no? Organizado, por supuesto, pero creer en que todo tiene una solución, ¿no? Que siempre hay muchas maneras de contar las cosas, hay muchas maneras de producir una exposición y que siempre hay una vía, nunca creer que se han acabado las vías, sino que ser capaz de imaginar soluciones para cualquier reto. A mí algo que me sorprendió cuando trabajé en el Picasso, en el equipo de coordinación, era eso, ¿no? Lo transversal que son el departamento, ¿no? Porque te dicen de coordinación, pero realmente tienes que hablar con todos los departamentos del museo en este caso. Y creo que es muy divertido también, ¿no? Y vas aprendiendo también de qué hace todo el mundo y que... Al final todo pasa por ese departamento. Claro, ¿no? cuando hablamos... ¿Cuándo llegan las obras? ¿Cuándo se hacen las fotos? ¿Cuándo, claro, no sé? Cuando hablamos de exposiciones, nosotros siempre lo decimos, las exposiciones no son un proyecto del departamento de exposiciones. Al final las exposiciones es algo que pasa en un museo o en un centro cultural que tiene que ver con todos los equipos del centro, ¿no? Y tiene que ver con equipos técnicos, tiene que ver con equipos de finanzas, con equipos de jurídica, o sea, hay una cantidad de equipos internos vinculados que hace que sea un proyecto global que defendemos entre todos, pero sí que la figura de la coordinadora o coordinador de exposiciones es como una figura central, ¿no? De facilitadora también, por esta persona pasa mucha información que tiene que conseguir que llegue a oídos y a manos del resto para detectar oportunidades, también para hacer crecer los proyectos. Total, y luego también pensaba en vuestro caso el hecho de también tener como esta experiencia internacional, ¿no? Creo que qué suerte poder decir, pues trabajo con el equipo del British o el equipo de l'Orangerie, o sea, como el también tener esta capacidad de trabajar con equipos de fuera, ¿no? Que esto es algo que el hecho de tener estas alianzas nacionales e internacionales nos ha permitido también construir relaciones de confianza con estos equipos, ¿no? Que no es cada vez empiezas de cero a trabajar con un museo que no te conoces, que pues cada equipo tiene sus formas de trabajar, ¿no? Aunque hay unos estándares que son iguales en todas las instituciones, pero que hay maneras de trabajar que hasta que no te conoces cuesta más. Y con los equipos del British Museum o los equipos del Pompidou o los equipos del Prado nos conocemos perfectamente, sabemos cuáles son o sea, ellos saben que para nosotros el hecho de que las exposiciones sean accesibles, que tengan diferentes capas de lectura, la mediación en las exposiciones es fundamental, lo saben perfectamente, ¿no? Nosotros no acogemos un proyecto de otro, sino que convertimos... a veces hay proyectos que pueden haber estado en otra institución antes, que forman parte de una itinerancia internacional y que nosotros decimos, mira, esto creemos que puede venir, no es lo que más pasa, pero puede pasar, pero siempre lo acabamos adaptando a nuestros centros. Ahora, por ejemplo, hemos inaugurado también en Madrid una exposición sobre Asurbanipal, el rey de Asiria, que se inauguró la semana pasada en Madrid, y esa exposición hace bastantes años estuvo en el British Museum, en otra versión de la exposición, pero nosotros hemos adaptado y hemos hecho un paso adelante en añadir relatos, también de incorporar, por ejemplo, el relato de las mujeres que vivieron en la época de Asurbanipal, ¿no? que está, pues, por supuesto, menos contado, porque sabemos que siempre está menos contado, y hemos hecho este trabajo de imaginar, ¿no? Que un poco en especulativo, ¿no? Pero imaginar cuál sería la versión de las mujeres, y lo hemos trabajado, por supuesto, de la mano del comisario de la exposición del British, especialista en las colecciones de Mesopotamia, pero imaginando estos relatos y luego además añadiendo toda esta capa de accesibilidad, o sea que
se adaptan las exposiciones de tal forma que siempre lleven este sello propio. Y luego también hay algo de la sostenibilidad de las exposiciones temporales, ¿no? El hecho de que yo a veces también, a mí me da pena cuando ves una exposición que dura solo 3 meses y sabes todo el trabajo que hay detrás, todos los préstamos, todo, ¿no? Decir, ya está, solo ha durado 3 meses, ¿no? Que también es lo que me parece muy bonito del CaixaForum, de, vale, pues hemos hecho todo este esfuerzo, pues vamos a darle un poco de continuidad, ¿no? Porque... Sí, yo pienso a veces que no sé si sabría trabajar con exposiciones que duran solo 4 meses, porque me dolería demasiado. Si de hecho me duele, por ejemplo, la exposición de Matisse, que solo va a estar en total menos de un año, me duele mucho porque hemos trabajado muy intensamente en esta exposición, ha habido muchísimos equipos implicados, hay mucho esfuerzo detrás y poder hacer que itineren es un tema de sostenibilidad de contenidos, pero también de esfuerzo, de recursos humanos, de recursos económicos, pero también de sostenibilidad medioambiental. Sí, sostenibilidad pura de... Porque, claro, nosotros producimos exposiciones una vez. Y volviendo a lo que me preguntabas hace un rato sobre si lo pensamos desde el principio o no, lo pensamos siempre desde el principio, porque ya diseñamos o construimos el mobiliario de las exposiciones pensando en todos los centros donde irán. Sí, tenemos también un sistema de paredes modulares que están en todos los centros y que hace que no tengamos que cada vez producir paredes nuevas, con lo cual los residuos son mucho menores, pero la exposición viajan las obras, el mobiliario, y todo esto viaja con la exposición y hace que sea sostenible a todos los niveles. Y luego también, pues eso, a nivel nacional, ¿no? A veces yo, tengo que ir a esta ciudad porque es que si no, no la voy a ver. Pues en este caso, ¿no? Pues quizás sí te llega a tu ciudad. Claro. Sí. Pues me gustaría acabar la conversación preguntándote algo de curiosidad también como persona de Barcelona. Hace unos años salió que se iba a construir como un nuevo centro en el Hospitalet, ¿no? Con la colección de la Fundación. ¿Sigue adelante? ¿Cómo está? ¿Cuándo podremos verlo? Pues sí, sigue. Exactamente. De hecho, es uno de nuestros proyectos de futuro más ilusionantes. El centro se llamará Art Hub y estará en Hospitalet, estará donde antes había estado el almacén, digamos, de la colección. Y se está construyendo un edificio que albergará toda la colección. Será visitable algunas partes, todavía estamos definiendo cómo y qué exactamente, pero será un centro que tendrá actividad y es donde queremos focalizar toda la actividad que tiene que ver directamente con la colección, toda la investigación, la conservación, la investigación, o sea, que sea realmente un centro dedicado a la colección, pero también pensando en el barrio y pensando en la conexión local del centro con Hospitalet y en la conexión de toda la ciudadanía con este espacio que esperamos que se lo hagan suyo también. Sí. Y has dicho que la colección está viva, es decir, se sigue haciendo adquisiciones. Sí. O sea, está... La colección sí sigue creciendo año a año. También tenemos una convocatoria de producción de obras de artistas que se convoca cada 2 años. De hecho, en 2026, o sea, este año, toca nueva convocatoria y esta convocatoria consiste en la producción. Los artistas pueden presentarse para producir una obra que tenga como alguna idea de visibilidad futura, ¿no? Que puede ser que vaya a participar en una exposición o que vayan a exponerla en algún centro si se produce. O sea, la idea es facilitar que se haga esa obra. Exacto, facilitar que un proyecto que está medio en marcha y que le falta un empujón, digamos, se sirva de esta convocatoria para tirar adelante. ¿Qué hacemos con esta convocatoria? Una vez se seleccionan los artistas que van a participar de la convocatoria, se producen las obras y después todas las obras producidas pasan a manos del comité de adquisiciones de la colección para valorar su adquisición o no. Entonces, en caso de que el comité valore positivamente la adquisición de la obra, esta obra se adquiere para la colección y pasa a formar parte de la colección. O sea que también ha sido una vía la convocatoria de producción de dar apoyo a artistas de cualquier edad. Eso es algo importante de la convocatoria, no tiene límite de edad.
pero sí también para ¿no? dar la oportunidad de entrar en contacto con artistas, quizá que no están presentes en la colección y que gracias a esta convocatoria podrán acabar formando parte de esta colección y de su relato. Y ya, última pregunta. Si alguien que nos está escuchando no ha ido nunca a un CaixaForum, ¿qué le dirías para que fuese? Bueno, que seguro que encuentra alguna oferta que esté adaptado a él o a ella, porque la oferta de exposiciones es una. En CaixaForum, por ejemplo, en Barcelona, hay 3 exposiciones en marcha. Luego está todo el programa de actividades, de conferencias, de talleres, de artes escénicas, de cine. A todas las conferencias. Claro. Sí, tenía como un librito, no sé si aún lo hacéis, en un librito, y me las marcaba, en plan, voy a ir a esta, voy a ir a esta. Que seguro que hay algo, sí. y luego que visitar el edificio de todos ellos, porque sí, muchos están construidos, algunos son de nueva construcción, pero muchos están construidos a partir de edificios históricos, ¿no? Que se fueron en Barcelona en la Casa Ramona, pero en Madrid está en la antigua central eléctrica, Valencia está en el Ágora de Calatrava, o sea que en el Gran Hotel de Palma vale la pena, o sea que visitar los edificios y la oferta cultural seguro que hay algo que se adapta a sus intereses. Muy bien, pues millones de gracias, Carla, ha sido un placer. Gracias a ti, Carmen. Gracias.